Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que estábamos observando, viendo, que tiene que ver con el tema de los anuncios del presidente, con esta lucha contra la inflación. Vuelve a aumentar las retenciones, en este caso de los productos derivados de la soja, pero además también está enfocado, más allá de que veíamos a Culfas, que se va a reunir con las empresas alimenticias, con la insistencia del control de precios y demás, sin ninguna otra medida que, bueno, pueda llegar a ser novedosa o que genere algún tipo de expectativa. Pero otra vez en el sector, allí donde está apuntado, es el sector agropecuario o el agroexportador en este caso. Esteban Mota es productor y dirigente de Federación Agraria, está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Esteban? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, es un placer. ¿Qué se siente cuando, bueno, allí estaba la expectativa a ver qué era lo que se iba a informar y finalmente termina siendo lo que ya conocemos por parte del gobierno? Bueno, a ver, en líneas generales nosotros éramos conscientes de que lo único que podía anunciar era eso, en función del incremento del cierre de exportaciones de aceite y harinas, puntualmente. No entendemos por qué se demoró tanto, tuvo una semana cerrada la exportación de aceite y harinas, donde, tenemos que decirlo con esta definición, las mismas exportadoras ya le trasladaron la rebaja, digamos, el costo que tendrán en estas retenciones a los productores, bajando el precio quizás algo más de lo que debían ya esta semana. La soja en grano tuvo una caída muy importante para los productores. Claro. Y las herramientas que proponen son las mismas de siempre, que no han dado resultado. Si hacemos algún cálculo actualizado, tomando datos de la Fundación FADA de cuánto trigo se necesita para hacer un kilo de pan, el cálculo es que para hacer un kilo de pan finalmente se necesita 1,34 kilos de trigo, y eso significa son 44 pesos. O sea, si el gobierno subsidiara el total del trigo a los molinos para el pan argentino de consumo interno, lo máximo que pueden ahorrar hoy son 44 pesos, lo cual no es una solución final para el problema de la inflación que vive nuestro país, ni mucho menos, y que el trigo no termina siendo el problema de la inflación, y tampoco el pan. La inflación es un fenómeno complejo y de múltiples aristas que deben abordar. Esteban, me quedo con lo que recién comentaba más, de cómo las agroexportadoras ya han trasladado, bueno, en un menor precio a los productores. Porque mucho se habla, y uno lo observa, lo mira, y es un análisis en el cual me parece que hay que entrar. Digamos, el gobierno lo que afecta son a las empresas exportadoras de esos productos. Dice, no tocamos a los productores, no se le va a tocar la retención a los productores, pero de todas maneras se ven afectados. Claro, totalmente. A ver, debemos entender que las empresas que procesan principalmente harina y aceite, el 80% se encuentran en el cordón portuario de Rosario, y no son más de 20 empresas en el país, son 11 las que concentran la mayor cantidad, y sin duda que estas empresas, al tener una dinámica concentrada, se ponen de acuerdo y empiezan a trasladar los costos para abajo, que es una actitud que han tenido históricamente. Entonces, ¿no se le puede reclamar, sucede... Esteban, discúlpame, parece ingenuo, pero ¿no se puede reclamar que no se toque ese precio? Sí, pero en realidad, bueno, claro, son las mismas empresas con las cuales el gobierno ha venido acordando históricamente los fideicomisos y el armado de estos fideicomisos que no funcionaron. Hoy les ha tocado el turno, y es este mismo gobierno que les había dado el diferencial de 2 puntos hace algo más de un año atrás. Sí. Esa es la realidad del sector. ¿A qué se debe? Estas empresas han invertido mucho en capacidad productiva y hoy tienen más del 50% de la capacidad ociosa. Entonces, sin duda que tienen un costo alto para producir, por eso están solicitando el diferencial de exportaciones. El tema es que el pato lo terminan pagando siempre los productores, y que no hay una defensa real de los productores. Y la otra señal, claramente, es una vez más la falta de previsibilidad, el temor que tenemos los productores, y que se va a ver reflejado en la siembra fina, sobre todo del trigo, es que decir, bueno, no, este gobierno una vez más, en cualquier momento nos interviene en el mercado, nos pone un techo o nos cierra las exportaciones, y sin dudas que la principal medida de reclamo que van a tener los productores va a ser sembrar menos trigo.
Naturalmente, en la próxima campaña, debido a este tipo de medidas, si bien me puede decir no, fue con la soja, no, la respuesta va a ser, los productores vamos a sembrar menos trigo porque no hay condiciones, no hay previsibilidad, y la verdad que ante la falta de previsibilidad el productor termina jugando lo más seguro. Eso es un detalle, ¿no? Vos decís que a la hora de sembrar trigo ya lo van a comenzar a dudar para esta próxima campaña. Sí, sin dudas, sin dudas. Estas señales que da el gobierno van a hacer que muchos productores que teníamos pensado sembrar trigo, que venía creciendo en superficie, no lo hagamos, y optemos, en el caso de la rotación, por algún cultivo de servicio, por algún cultivo alternativo para la rotación y para el control de malezas, y que dejemos de lado el trigo como alternativa, o quien lo haga no lo haga con toda la inversión de punta, ni con el grado de fertilización que se necesita, que, digámoslo, el fertilizante, sobre todo la urea, ha sido uno de los insumos que más impacto ha tenido en el último año, y se ha terminado de disparar ahora con la situación de la guerra de Ucrania y de Rusia a precios exorbitantes. Claro. Lo cual también pone a la situación que un trigo en estos momentos de punta va a ser muy caro de hacer en términos de costo, sin tener una garantía de comercialización por lo menos clara de parte del gobierno. Esteban, y te pregunto por la movilización que puede llegar a haber por parte del sector. Ya ha habido reuniones, autoconvocados, distintas asambleas en distintos puntos del país, en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, lo mismo. ¿Cómo está el ambiente por allí? Bueno, se están realizando las primeras asambleas. También tenemos que entender de que en distintas zonas se está iniciando la cosecha gruesa. Venimos de una sequía compleja. Yo creo que los productores vamos a empezar a reunirnos en asamblea, pero vamos a privilegiar la mayoría, levantar la cosecha porque lo necesitamos en términos de costo. Vamos a ser realistas, no venimos de años buenos en muchas zonas del país, por lo cual creo que de plantearse la movilización va a empezar a cuajar posterior a poder haber levantado la cosecha, pero esto no indica que por las zonas, las diferentes zonas, podamos empezar a movilizarnos en asambleas. Y lo que nos preocupa realmente es la perspectiva para adelante. Sabemos que estamos ante un gobierno con una debilidad política importante en toma de decisiones. Lo que nos preocupa son las mismas recetas de siempre. Veíamos quizás la cara de incomodidad del ministro Domínguez a la hora de hacer ese anuncio, y que estas medidas o estos fideicomisos estén a cargo de la Secretaría de Comercio Interior es aún más preocupante, porque las declaraciones de Roberto Feletti son de las que más preocupación nos generan los productores agropecuarios. Esteban, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal, es un placer. Vamos a seguir estando en contacto contigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande y nada, el agradecido soy yo. Hasta luego.